Radio y Diario Universidad de Chile presentan Nuevo Ciclo de la Política Chilena, organizado por Fundación Nodo 21, con la participación de el analista Ernesto Águila, la directora ejecutiva de Nodo 21, Camila Miranda, y el historiador Julio Pinto. Conversaremos sobre el escenario actual para construir una alternativa política. Modera la periodista Paula Campos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro foro del estado actual de la política chilena, organizado por la Fundación Nodo 21, transmitido por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Les recordamos a todos nuestros auditores que además nos pueden seguir a través de nuestra señal en vivo, esto es en diario.uchile.cl, y por supuesto a través de nuestra señal de Facebook Live. Como escuchábamos en la presentación, vamos a iniciar este debate, esta conversación, agradeciendo por supuesto a nuestro director Patricio López y dándole la bienvenida en esta mesa a nuestros invitados: Ernesto Águila, académico e intelectual del Partido Socialista; también a Camila Miranda, directora ejecutiva de Fundación Nodo 21. Saludamos por supuesto a Julio Pinto, Premio Nacional de Historia académico, con quienes vamos a conversar a propósito de este documento, de esta conversación, de este trabajo que se viene realizando para pensar finalmente cómo podríamos hablar, construir el estado actual de la política en nuestro país. Y antes de iniciar las preguntas, por supuesto, los saludo y les doy las gracias por estar acá junto a nosotros. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias A ustedes. Me gustaría partir esta conversación preguntando cómo analizan ustedes el escenario actual de la política chilena. ¿Estamos frente a una crisis coyuntural o más bien a algún problema de rasgos más permanentes, de más largo plazo? ¿Cómo podríamos situar estos primeros elementos dentro del análisis para ya ir desglosando cuál es el rol de la izquierda en esta nueva situación? Quien quiera. A la piscina. Camila. Muchas gracias, Paula. Bueno, primero señalar y comentar que un poco de hacerse la pregunta sobre cuáles podrían ser estos nuevos elementos, si es que son nuevos, de este ciclo de la política chilena actual, tiene que ver con la intención o la motivación por preguntarse cuáles deberían ser o podrían ser los elementos para repensar un bloque de izquierda, que parece una pregunta atemporal, ahistórica a las condiciones actuales, pero que creemos que tiene una vigencia bastante relevante, dado algunos de los elementos que en el documento, y que aquí los comentaremos, revisamos sobre la situación política actual. Y sobre la pregunta de si nos encontramos más bien en un problema coyuntural o algunos elementos de más largo aliento, en realidad una pregunta que nosotros dejamos abierta en el documento y que creemos que es una de las situaciones que hoy día hay que mirar. Pero eso nos motiva a preguntarnos de qué forma ha cambiado la sociedad chilena y de qué forma ha cambiado o no la política chilena para hacerse cargo de esta realidad actual. Y entonces vemos un desanclaje, un desacople muy importante entre la realidad, los cambios culturales que ha tenido Chile y la institucionalidad política, para no reducir la política solo a la institucionalidad. Entonces, una crisis institucional hoy día tiene que ver en gran medida también con un desacople con estos cambios y estas transformaciones sociales que ha experimentado Chile y que, como comentábamos por acá hace un momento, hacen emerger como sujetos políticos a sujetos que en otro contexto pareciesen que estaban en una situación permanente quizás de subordinación o dependencia, que son los niños y las niñas manifestándose por los cambios climáticos, las y los estudiantes, las grandes movilizaciones que ha tenido Chile en los últimos 10 años y en particular las mujeres y el movimiento feminista en los últimos años. Entonces ahí hay claves con las cuales uno también podría interrogarse por qué hay una crisis de la institucionalidad, y no es solo, digamos, que la política ha dejado de quizás responder a la realidad, a la forma en que se organiza la vida, a la política en definitiva, sino que también ha habido grandes cambios profundos y hay una tendencia en que las instituciones se demoran algo más en adaptarse o interpretar la realidad social, y eso es una tarea hoy día abierta. Me quedo por ahí.
Julio, tomando las palabras de Camila cuando ella habla de un desacople, ¿no?, entre lo que ocurre con la sociedad, con el sujeto, versus estas instituciones, la pregunta para usted tal vez tiene que ver con cómo el neoliberalismo ha creado un tipo de sujeto al cual le cuesta reunirse y hacer estas cadenas, tejer este apartado social, y cómo ahí ha entrado esta lógica de la realidad política que hoy día tenemos y cómo lo podemos superar también. Yo creo que estamos de alguna forma dándonos vuelta frente al antiguo diagnóstico del fin de la historia, que ya tiene 30 años de haber sido enunciado y que para muchos sigue siendo una especie de sentencia inapelable. La historia se acabó, estamos en este mundo capitalista neoliberal, no va a haber más cambios hacia adelante, así que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a sobrevivir en este contexto. Para muchos esto es un diagnóstico optimista, positivo. O sea, qué bueno que estemos en el fin de la historia, porque los que más se benefician de esa situación, qué mejor que no haya cambios importantes a futuro. Pero quienes venimos de una cultura más bien crítica, como es el pensamiento y la cultura de izquierda, y para quienes hemos hecho del estudio de la historia una profesión, que sería mi caso, nos resulta inaceptable esa sentencia, es decir, la historia se acabó. La historia nunca se acaba, la historia, mientras hayan personas sobre la tierra, van a haber cambios, y mientras los sistemas en los cuales nos desenvolvemos, sistemas políticos, sociales, dejen mucho que desear, como es la situación actual, es importante seguir haciendo los cambios. De manera que el dilema ahora es cómo hacemos esos cambios, en qué sentido nos orientamos, con qué sujetos y sujetas se van a hacer esos cambios, y qué programa vamos a proponerle a la sociedad para encaminarla en esa dirección, para demostrar que la historia no ha terminado. Y ahí es donde nos ha costado, a la izquierda, entender cuáles son las características fundamentales del modelo de sociedad en el cual estamos ubicados, que es producto de esta especie de revolución neoliberal, pero que nos ha cambiado todos los puntos de referencia, toda la antigua señalética en la cual se había movido la cultura y la política de izquierda en Chile y en el mundo, parece que no funcionan en este nuevo contexto, y no hemos sido capaces hasta ahora de elaborar un diagnóstico que nos permita no solo denunciar, que para eso somos bastante buenos, la denuncia, la crítica, sino también proponer. Y en ese ejercicio es en el que estamos. Buscar esas nuevas claves de sentido, esa nueva señalítica que nos permita demostrar que la historia no ha terminado y que hay escenarios mucho más humanos y más positivos que el que nos rodea ahora, y tratar de ver qué tenemos que hacer para avanzar de acá hacia allá. Ernesto, y en esa discusión, en esa propuesta, ¿no?, de la cual se habla desde la izquierda o desde las izquierdas, ¿cuál sería el rol de los partidos políticos? O más bien, ¿cuál es la importancia que dentro de los partidos políticos se le está dando a esta discusión? Porque vemos cómo año a año la discusión partidaria termina muchas veces secuestrada por el mundo parlamentario, sin dar pie a estos espacios de reflexión, como presentar un nuevo proyecto, una nueva alternativa a la sociedad. ¿Cuál ve ahí que es usted el rol que se juega dentro de los partidos políticos? Bueno, yo creo que hoy día más bien los partidos políticos son más parte del problema que de la solución. Porque en general lo que está bastante cuestionado, impugnado, es las formas representativas de la política y la capacidad de que estas solucionen en tiempo y forma los problemas que la sociedad tiene. Entonces, yo diría que en ese sentido el esfuerzo en que nosotros nos hemos embarcado es de producir una reflexión de una cierta coyuntura, pero en un sentido más histórico, más de proceso histórico, que de simplemente ver el día a día. Y es una reflexión con propósito, como aquí se ha dicho, es una reflexión que apunta a contribuir a generar una mirada, un proyecto de izquierda para Chile,
lo cual pasa por entender muy bien la realidad en la cual nos encontramos para formular definitivamente un proyecto de salida al neoliberalismo, imaginarse las transiciones posibles de esa salida al neoliberalismo y qué significa, qué vida uno puede imaginarse más allá de eso, o sea, cuál es el tipo de sociedad que nosotros podríamos pensar en este esquema global, donde el neoliberalismo es una realidad global, pero pensar, bueno, cómo Chile sale. Pero en esa reflexión yo creo que más bien hay que incorporar las dificultades que tiene para generar pensamiento y un programa en esa dirección por parte de lo que son los partidos políticos. Ahora, yo diría que la única, con esto termino mi primera intervención, pero yo creo que la única buena noticia sí es que nosotros por lo menos constatamos en nuestro primer informe que existe un vacío de hegemonía en este momento en la sociedad chilena. O sea, el proyecto neoliberal arrastra un problema de legitimidad que yo creo que no logra superar plenamente. O sea, cuando el neoliberalismo chileno funcionó en dictadura y ha funcionado del 90 hacia adelante en base a mecanismos e instituciones contramayoritarias. Hoy día la posta la tiene el Tribunal Constitucional, pero no es un modelo que haya funcionado bajo una democracia plena. Y eso yo creo que implica de que es un modelo que tiene un tema de legitimidad de arrastre importante, que se acentuaba probablemente después del 2011, y el desafío, claro, en este vacío de hegemonía es ser capaz de construir otro bloque histórico capaz de proponer un proyecto de salida al neoliberalismo y de un nuevo tipo de sociedad y de modelo de desarrollo. Yo creo que ese es el momento en que nos encontramos. Cuando el actual presidente Sebastián Piñera inició su campaña política presidencial, uno de los grandes eslogans, podríamos decirlo, de esta campaña no fueron los tiempos mejores, amparándose en el crecimiento y en cifras de desempleo. Sabemos que hoy día por lo menos esas dos promesas representan más bien una visión de lo que fue Chile en el pasado a lo que está haciendo hoy día con los números de crecimiento y de desempleo, solamente como dos ejemplos. Otra de las premisas con las cuales se inició ese gobierno es que desde la derecha, desde el sector conservador del país, se hablaba que podía ser el inicio de al menos 8 años de mandato de este sector político. ¿Cómo ven hoy día ustedes este escenario, pensándolo ya cerca de la mitad del camino de esta presidencia? Desde un lado, primero, de cómo ven a esta derecha y por otro, por supuesto, de cómo se han ido cuajando o no cuajando propuestas de izquierda en torno a una elaboración conjunta para presentarse como una real alternativa de cara a lo que viene durante las próximas elecciones. Como ustedes quieran, no es necesario el orden. Bueno, efectivamente, el gobierno de Piñera, más allá de una serie, digamos, intensa de ofensivas comunicacionales, ha sido incapaz de plantearse, digamos, el avance de las reformas que planteaba al inicio de su gobierno, de su programa presidencial propiamente tal. Y esa incapacidad tiene que ver con varias tensiones adentro, pero también con esto que relataba Ernesto como ya una crisis de legitimidad del modelo neoliberal que hace aguas por distintos lados. Eso no quiere decir que hoy día esté, digamos, por caerse, pero que hay una crisis, efectivamente. O sea, las pensiones lo alertan, la cuestión del trabajo y las horas que te mantienen en el trabajo, 40 horas, digamos, expresa por una vertiente, digamos, uno de esos malestares, la cuestión feminista, etcétera. Pero entonces un gobierno que ha sido incapaz, de más allá de esta agenda comunicacional, de avanzar en sus reformas, y sus reformas tenían harto que ver con cómo profundizar y estabilizar algunas de las bases del modelo que viene desarrollándose no solo en la dictadura, sino que en este tipo de democracia chilena durante estos últimos 30 años. Entonces ha tenido una imposibilidad de eso, y entonces cuando tú planteabas esta idea de una derecha proponiéndose estar 8 años en el gobierno, eso parece estar harto más lejos de la realidad de lo que planteaban. Ahora bien,
con la reducción del campo de participación política que tiene hoy día Chile en términos de votación, uno podría decir que cualquier cosa puede pasar. Entonces, así como nosotros planteamos en el documento, no hay una tal hegemonía derecha, es decir, que hoy día hayan sujetos, digamos, que se sienten identificados con un proyecto tal de derecha que produce cierto sentido de la vida, sino que son otro tipo de instituciones, de hecho, las que las producen, las iglesias u otras formas de organizaciones culturales inclusive. Entonces, ante este dilema, también hay que plantearse que no necesariamente hay una hegemonía por parte de los otros sectores políticos, que un poco de los elementos de necesidad que nosotros identificábamos en este trabajo, en este diálogo conjunto de poder producir, cuál podría ser ese proyecto, si es que es necesario hoy día construir un proyecto alternativo y en qué base se podría sostener. Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una crisis de la legitimidad, digamos, de las bases que ha sostenido un poco el funcionamiento de este modelo neoliberal en Chile, pero eso no necesariamente, digamos, nos concluye en que sea una izquierda necesaria o qué es lo que podría plantear una izquierda hoy día, que es un poco de las tareas que hoy día nos preguntaban. Y tratando de avanzar un poco, y para no solo quedarnos en que tenemos una situación compleja, a mí me parece, y quizás un elemento un poco de tratar de mantener cierta esperanza generacional viniendo de los procesos del movimiento estudiantil feministas de la última época, que si bien han sido procesos que no han tenido toda la capacidad, digamos, de interpelar grandes transformaciones sociales, como así lo habían planteado, al menos plantean formas de interpretar o reinterpretar ciertos códigos que parecían naturalizado en la política. Por ejemplo, la idea de qué sería hoy día plantearse una igualdad diferente. A mi parecer, el movimiento feminista interroga a la política y le plantea hay ciertos elementos o códigos de relaciones humanas que cambiar, y eso podría hoy día, para proyectos de izquierda, empezar a elaborar formas distintas de entender la igualdad por una sociedad diferente. Lo mismo con la libertad. Entonces, ahí hay vetas, digamos, interesantes a partir de estos malestares de una derecha que tampoco es capaz de interpelarlos. Efectivamente, trata de ensalzar ciertos valores que son bastante conservadores de la sociedad para sus proyectos comunicacionales, esta aula segura, etc. Pero por otro lado, hay hartos elementos en estos malestares sociales que hoy día nos pueden dar clave, esperamos que no para la derecha, sino para la izquierda y proyectos alternativos para pensar o imaginar cuáles podrían ser esos códigos de una otra política, en definitiva. Julio, sí, Ernesto. Yo quizás quisiera complementar esta idea claro, existe una debilidad bastante fuerte en el gobierno de la derecha, hay un tema de legitimidad del modelo, pero evidentemente no se alcanza a conformar una alternativa, y por lo tanto la pregunta es ¿por qué no se constituye esa alternativa? Y yo creo que ahí, claro, estamos en un proceso de transición, diría yo, en lo que son los mundos de la centroizquierda y de la izquierda en Chile. Yo creo que hay un proceso de descomposición en lo que alguna vez fue el espacio político que ocupó de manera hegemónica la Concertación primero y luego intentó reeditarse o proyectarse en la nueva mayoría. Pero finalmente ese espacio yo creo que definitivamente entra en crisis, colapsa, y yo creo que colapsa porque en gran medida se agota, porque el programa de la transición era un programa básicamente de reconstrucción democrática, de consolidación democrática, y aun cuando quedan muchas tareas que nunca se resolvieron bien y quedan pendientes de una agenda democrática, yo creo que luego de 30 años ya comienza, ya hace por lo menos una década atrás, a desplazarse los debates en la sociedad y hacia el modelo de desarrollo y hacia el modelo de sociedad. O sea, creo que en ese sentido la emergencia que dio origen a un conglomerado tipo concertación ya no tiene sentido político y por lo tanto cuando se entra a discutir una reconstitución del campo de la centroizquierda y de la izquierda en torno a modelos de sociedad o modelos de desarrollo, claro, ahí aparecen diferencias que pasan a ser principales o más importantes en esta etapa, y por eso
Yo diría que, bueno, surgen nuevos actores, el Frente Amplio, y yo creo, por lo tanto, que estamos en ese campo con una dificultad para hacer una oposición efectiva, porque hay un proceso de reconfiguración que yo creo que en el ciclo electoral que se avecina quizás emerja un nuevo sistema de partidos, un nuevo sistema de alianza que puede durar un par de décadas o varias décadas hacia adelante. En ese sentido, este es un ciclo electoral que puede generar una reconfiguración política importante en el país. Pero ¿a quién se le habla? Porque con las cifras de participación política que tenemos en nuestro país, pareciera que, por un lado, van los partidos políticos hablándose a sí mismos, ¿no? Capturándose a sí mismos en sus propias ideas y reafirmando sus propias convicciones, y por otro lado, en la calle del frente, a una ciudadanía que es muy dispersa, que es muy desigual, producto de cómo se ha construido nuestro país en las últimas décadas. Se habla de esta gran clase media, pero ¿qué es esta gran clase media? Además de un grupo de gente que se identifica con cierto ingreso monetario mensualmente, porque como también lo conversábamos al principio, ¿no? En este neoliberalismo que tiene cada una de las personas en su propio corazoncito, las necesidades de uno y de otro también son muy desiguales. Entonces, ¿cómo encontramos a un sujeto, o más bien, cuáles son las bases sobre las cuales construimos este nuevo proceso o este nuevo cambio social? Que me imagino que es una pregunta que se están haciendo tanto desde la izquierda como desde la derecha para poder imponer o más bien lograr consolidarse en el poder en nuestro país. Yo diría que uno de los elementos fundamentales del diagnóstico que se hace de la sociedad chilena actual y que está en el documento que redactamos es el divorcio profundo entre la sociedad y la política, entre lo social y lo político. Eso es un dato de la causa que no podemos eludir y que tiene que ver con lo que tú señalabas, que hay una suerte como de alienación de parte de la sociedad en su conjunto respecto de los partidos políticos, de las instituciones, y pareciera ser, como decía Ernesto, me parece que los partidos políticos y las instituciones están hablándose a sí mismas en total aislamiento respecto del resto de la sociedad. Eso expresa, entre otras cosas, o explica la desafección que tiene el común de las personas respecto de los partidos, del Congreso, de las instituciones, etc. Ahora, eso no es una situación casual. Eso es el producto de una apuesta deliberada que se hizo en dictadura y que se ha mantenido en democracia, que es la despolitización de las personas que habitan en este país. El diagnóstico que hace la derecha y la dictadura cuando llega al poder es estamos en esta situación al borde, ¿no es cierto?, del comunismo, como decían ellos, porque la sociedad chilena está demasiado politizada. Entonces, una de sus principales misiones, objetivos, era romper esa politización. Era convencer por las buenas o por las malas, en general por las malas, a las personas de que la toma de las grandes decisiones no les correspondía a ellas, sino que a expertos, a especialistas, a tecnócratas, a personas que supuestamente sabían lo que había que hacer. Y el conjunto de las personas debían más bien mantenerse en sus asuntos privados o, cuando mucho, en sus preocupaciones más inmediatas, a nivel barrial, laboral, en fin. Esa apuesta, que primero se impuso por la fuerza, del terror, digamos, y de las armas, después se reproduce en democracia mediante lo que podríamos llamar el embrujo consumista. Esta sensación, ¿no?, de que las personas tienen que preocuparse de sus vidas individuales o, cuando mucho, familiares, satisfacer sus necesidades inmediatas por la vía del consumo, que es algo que durante un tiempo funcionó más o menos bien, y dejarle de nuevo las grandes decisiones a los expertos, a los técnicos. Si ha funcionado este sistema de convivencia, por llamarlo de alguna forma, en parte es por esa despolitización de la sociedad. Pero ahora que ese modelo parece empezar a tambalear, que no se ven, digamos, señales muy claras de avance o capacidad de reproducción del modelo, lo que ocurre es que esa ciudadanía que se siente desafectada de la política no ha tenido el aprendizaje o no tiene la costumbre de
deliberar y participar en las grandes decisiones de la sociedad. De manera que, si se quiere poner un remedio a este gran vacío que nos está afectando, la primera obligación es repolitizar a la sociedad, es convencer a las personas comunes y corrientes de que lo que ocurre a nivel macro no solo les afecta, sino que también ellas tienen la posibilidad y el deber de incidir en esa ocurrencia. Y eso es otra de las grandes tareas que enfrenta cualquier propuesta crítica del sistema actual y cualquier posibilidad de reconfiguración de la sociedad chilena en un sentido más humanista, más comunitario, mejor en definitiva. ¿Cómo repolitizamos entonces? Podría como ser la siguiente pregunta. Bueno, les recordamos por supuesto que estamos en este foro Estado Actual de la Política Chilena organizado por Fundación Nodo 21 a través de Radio Universidad de Chile 102.5 FM junto a Camila Miranda, directora de la Fundación Nodo 21, Julio Pinto, Premio Nacional de Historia y también Ernesto Águila, académico e intelectual del Partido Socialista. En esta tarea, o lo que decía Julio de cómo repolitizar, ¿cuáles serían, si lo pudiéramos poner en claves o en pasos tal vez, los que tendrían que abordarse primero para poder, por ejemplo, cuajar lo que ha pasado con los movimientos sociales, no más AFP, los estudiantes, ahora el 8M, los movimientos feministas, para poder llevarlos, articularlos y crear de ahí tal vez una base social que participe y a la cual le interese y sepa que su participación que de su participación depende finalmente el futuro de un país? Si tuviésemos la receta exacta, quizás estaríamos avanzando más rápido, pero desde luego hay varios elementos que nos pueden ayudar a avanzar en esa dirección. Diría que uno es por un lado mantener, o quizás no solo mantener, sino devolver el megáfono a los propios actores, digamos. O sea, hoy día las y los políticos tienen un rol relevante en la sociedad, pero no pueden cumplir el mismo rol que tienen los actores sociales, y mucho de esta inmediatez de la política muchas veces se traduce en que haya una especie de cooptación digamos, de esta organización social o malestar, y que eso tenga sus propios procesos también. Y entonces, ¿cuáles son las tareas, digamos, de la política o de quienes participan en los espacios hoy día denominados como políticos? Uno es volver digamos, cumplir quizás el mandato que está en la base de una lógica representativa, sin siquiera entrar a cuestionar los códigos de una democracia representativa hoy día, que es justamente representar intereses. Y la pregunta es, ¿qué intereses hoy día pueden representar los partidos, en particular los partidos que hoy día se plantean como de izquierda o partidos asociados a ciertas transformaciones sociales? ¿Cuáles son esos intereses a representar? Porque está muy claro cuáles intereses representan otros sectores y tienen mucha fuerza, digamos, para representarlos, para empujar sus intereses. Y entonces, ¿de qué forma se vuelven a estructurar partidos vinculados, anclados en las situaciones reales que representan esos intereses mayoritarios? En los alegatos feministas, en los movimientos por recuperación del agua, pero, como decía, sin expropiar su megáfono, sino cumpliendo hoy día los roles diferentes que se tienen, digamos. Entonces, sin, digamos, expropiar de esos procesos de comunidad, asociatividad que se están desarrollando ahí, y en realidad representar intereses mayoritarios que hoy día alegan por transformaciones sociales más profundas. Eso es una tarea de la cual ni siquiera el Frente Amplio está vacunado, y hoy día está, digamos, en una tarea abierta, digamos, por representar ciertos intereses sociales. El programa con el cual llega el Frente Amplio, digamos, a instalarse con ciertas candidaturas parlamentarias y una presidencial, tenía que ver con tomar las principales demandas de los movimientos sociales de los últimos tiempos. Hoy día la pregunta sería cómo a través de esas demandas uno avanza en transformaciones, que es un poco lo que apuntaba Ernesto en algún momento. Cómo en la idea de preguntarse por un programa y por una organización o articulación programática que no es contingente necesariamente, sino que requiere, digamos, de una conversación de largo plazo en la cual se estructuren elementos de transición. Es decir, hoy día estamos de acuerdo en que el sistema de pensiones es problemático, o sea, lo han alertado la sociedad organizada, movilizada, ciertos sectores políticos representados también lo han expresado. La pregunta es cómo avanzamos y hacia dónde. Y esa es la conversación un poco que queremos tensionar desde este grupo de actores y actoras políticas. Entonces, ahí hay un par de claves, o sea,
colaborar con una maduración, una profundización de las articulaciones sociales que hoy día ya se están expresando, facilitar esas organizaciones. Por ejemplo, las principales reformas laborales del último tiempo, más allá de colaborar con mayor organización de la y los trabajadores, han hecho más difícil que eso suceda. Entonces, sí, los y las políticas no colaboramos con que esos procesos, digamos, puedan desarrollarse, difícilmente después podemos estar interrogando por, digamos, la dificultad de que se sientan interpelados, representados, comunicados con la realidad social que hoy día ocurre. Entonces, y de nuevo lo pongo sin siquiera interrogar los límites o no que tiene la representación actual, y hay toda una conversación abierta sobre el sistema institucional hoy día y los límites que tiene. Pero en la función hoy día como representantes, lo que uno debería interpelar a que representen intereses, y esos sean intereses mayoritarios, o por último sean intereses explicitados de cuáles son los que se representan, y de esa forma avanzar en una colaboración. Sí, yo quisiera también decir sobre esto algo. Yo creo que la despolitización que vivimos y la desafección con la política tiene algo propiamente chileno que hay que descubrir, porque efectivamente hubo un movimiento de desconfianza hacia la democracia y hacia la política que nace en el 2011, que recorre todo el mundo, con consignas como no nos representan, parece democracia pero en realidad no lo es. Pero muchos de esos países, yo diría que la mayoría de esos países volvieron a movilizarse políticamente y a votar. O sea, en Argentina, en las últimas elecciones de primarias, digamos, unas primarias bien sui generis, pero votó el 78% de los argentinos. En España, bueno, capaz que ahora que no lograron armar gobierno haya cierta abstención, pero en la elección anterior votó, no sé, un 70%, en Cataluña más del 80%. En Gran Bretaña, una sociedad súper movilizada, ahí próximamente van a haber elecciones, yo estoy seguro que va a haber una gran participación. O sea, pareciera ser que aquí hay algo en este proceso de despolitización, de desafección, que es propiamente nuestro y que no hemos logrado superarlo, y que inclusive la emergencia de nuevos actores políticos como el Frente Amplio tampoco. O sea, el Frente Amplio le quitó en gran medida la votación a la concertación o a la nueva mayoría, pero no trajo demasiados electores nuevos, digamos, a no ser que justo hayan salido una cantidad de electores que hubo un recambio ahí, puede haber un cierto recambio generacional, pero no mucho. O sea, entonces yo creo que ahí tenemos un problema de que se instaló una cierta desesperanza aprendida sobre el cambio, sobre las posibilidades de cambio en Chile. Yo creo que mucho tiempo nominal de poderes contramayoritarios, o sea, ahora se anuncian que en 17 proyectos de ley pueden ir a dar al Tribunal Constitucional. O sea, la gente dice, bueno, la falta de cierta renovación de una élite política, parlamentarios que ya llevan, no sé, 30 o 35 años, alcaldes. Yo creo que hay algo ahí que genera un cierto sentido común de que es poco lo que se puede transformar a través de la política. Y yo creo que esa desesperanza es parte de los problemas que tenemos y que debiéramos superar. Y lo último, yo creo que también para la izquierda es actualizar su análisis de la estructura social. Yo creo que, ¿cuál es el sujeto? Yo creo que solamente voy a decir lo siguiente, o sea, yo creo que, bueno, no creo, el 80% de las personas viven de un salario, o sea, los trabajadores asalariados son la gran mayoría de este país. O sea, ese siempre ha sido la base, el mundo del trabajo ha sido la base histórica de la izquierda, pero claro, antes del 73 había un 30% de clase obrera, que hoy es como un 9%. Los trabajadores y trabajadoras no han desaparecido, pero están organizados de otra forma. ¿Quiénes son hoy día, no? Cuando el sector, por ejemplo, claro, servicios ocupa un porcentaje tan grande dentro del mundo laboral, también pensar... Entonces, es un sujeto mucho más disperso, que genera subjetividades también distintas a las que nosotros como izquierda estamos acostumbrados a interpretar, y yo creo que no hemos sabido identificar muy claramente los escenarios de esa lucha, que probablemente ya, claro, no ocurre fundamentalmente en un espacio fabril, ocurre en la ciudad, en los territorios, ocurre cuando te jubilas, ocurre cuando tienes que ir a un sistema de salud público y se demoran en atenderte. O sea,
ocurre en el mundo del trabajo precarizado, en la precarización de la vida, etcétera, en las olas de migrantes, o sea, pero claro, es una lucha, es un sujeto más heterogéneo y hay que saber identificar esos nuevos escenarios donde ese conflicto social de clase sigue presente, porque en mi opinión sigue estando igualmente presente que antes, solo que han ido cambiando las formas del trabajo y las formas en que ese conflicto se expresa. Los medios de comunicación tampoco le han hecho un favor a este debate político, ¿no? O sea, nos tenemos también que hacer cargo de nuestra parte de las responsabilidades. Es cosa de poner los noticiarios en los medios de comunicación masivos, principalmente en los canales de televisión, donde están llenos de invitaciones al consumo, primero, absolutamente secuestrados por la publicidad, y después también folclorizando o tal vez caricaturizando a ciertos sujetos sociales, cuando el sujeto popular logra participar, logra llegar a un medio de comunicación masivo, llega como el delincuente, como la víctima de un sistema, ¿no es cierto? Pero ¿quién es ese sujeto popular? Y ahí la pregunta obviamente a usted, Julio, que es el que ha trabajado ya por muchas décadas en poder identificar a quiénes y cuáles son estas características, si es que hay uno o varios también. Sí, habría que hacerse dos preguntas. Uno, ¿quién es y cómo se define ese sujeto popular? ¿Quiénes son las clases populares? Y eso ha ido cambiando, lo que decían recién mis compañeros, ¿no? Las clases populares actuales no son las de 1960 o las de 1970. Tienen otras realidades, tienen otras necesidades, tienen otros horizontes. Y hay que tomar en cuenta cuáles son esas necesidades y horizontes y entender de que no estamos en la época del Frente Popular o de la Unidad Popular o de la CUT antigua, no de la CUT actual, sino que estamos en una época distinta, donde las personas están en otros espacios y haciendo otras cosas, y por tanto sus intereses y sus necesidades son diferentes y hay que asumirlas. Eso por un lado. Pero por otra parte, y volviendo a la pregunta anterior, lo que deberíamos estarnos interrogando ahora es ¿por qué se politiza un sujeto popular? O sea, alguien que está en las clases dominantes, que administra una sociedad, uno diría que casi naturalmente asume conductas políticas, porque su papel es dirigir esa sociedad. La pregunta es ¿cuándo se politizan quienes no están en esos lugares dominantes? Y ahí yo diría que se tienen que conjugar para llevar a cabo esa politización tres factores. Primero, un factor de malestar, de estar desconforme con la vida que a uno le toca vivir. Y ese malestar puede obedecer a muchas cosas distintas. Tradicionalmente en Chile y en el mundo era, no sé, el hambre, la pobreza. Yo diría que en Chile todavía hay pobreza, pero tal vez no de la intensidad o del carácter que tuvo 50, 60 años atrás. Ahora tal vez hay otros gatilladores distintos a la pobreza, ¿ya? Y que no responden ni siquiera necesariamente a cuestiones materiales. Algunos de los movimientos sociales más masivos que hemos visto los últimos años, el feminista y el estudiantil, están respondiendo a otro tipo de estímulos, no necesariamente a la lucha contra la pobreza. Y sin embargo han tenido la capacidad de sacar cientos de miles de personas a la calle y de crear fenómenos sociopolíticos importantes. Entonces, primer tema, ¿qué es lo que estaría produciendo malestar en el Chile de hoy? Segundo, lo que decía Ernesto, tiene que haber una cierta esperanza de que la acción de uno tenga resultados. O sea, sentir de que uno sí puede hacer una diferencia, de que destinar la energía y el tiempo que implica cualquier tipo de acción política no va a ser un esfuerzo perdido, porque nadie va a escuchar o porque los poderosos son demasiado poderosos y no se los puede cambiar. Y en tercer lugar, tiene que haber algún diseño, alguna propuesta que logre encantar a esta persona y convencerla de que no solo es necesario actuar políticamente, no solo es correcto hacerlo, sino que también es factible hacerlo. De que no se está uno estrellando contra una muralla y que, a final de cuentas, el resultado de su acción va a ser negativo, porque para los sectores dominados, actuar políticamente involucra riesgos. Y en Chile eso lo sabemos muy bien, cuáles son los riesgos que eso involucra. Entonces, si no logramos juntar estos tres factores, malestar, esperanza, por llamarlo de alguna forma, y propuesta y programa,
va a ser muy difícil repolitizar a estos sectores populares que tú nombras, que yo personalmente pienso que son los más desafectados de la política hoy en día. Y eso es un gran cambio entre el Chile actual y el Chile de la Unidad Popular o de las épocas anteriores, o incluso de la dictadura. O sea, en la dictadura había un mundo popular mucho más movilizado y más politizado que hoy. Y esa es otra tarea que la izquierda chilena actual ha sido incapaz de resolver. Es decir, cómo reinsertar en la acción política y en la lucha política a los sectores populares. ¿Es este el momento propicio o más bien están dados los elementos sobre la historia cotidiana, ¿no? del día a día para poder pensar que es un buen momento? Por ejemplo, tenemos a un neoliberalismo, como conversábamos en la primera parte, en crisis y sin un proyecto que lo secunde, que esté detrás de decir no tenemos esto, pero ofrecemos esto. Por otro lado, esta imagen internacional de la cual nos gustaba vanagloriarnos durante la década del 90, ¿no? de un Chile empatado con el Reino Unido y no con nuestros pares latinoamericanos, se cae a pedazos. Teníamos las declaraciones durante el fin de semana del expresidente uruguayo José Mujica en un proceso eleccionario que tiene muy atento también a Uruguay en ese lugar donde él le respondía, ¿no? al líder del Partido Colorado: no queremos ser como Chile. O sea, en Chile hay una desigualdad que no se sostiene y nosotros como Uruguay hemos trabajado toda nuestra vida para poder ser lo más equitativos posible. Hace un par de años atrás en Uruguay pasaban un documental que decía por qué la educación chilena no puede venir a Uruguay. Y mostraban todos los demonios que tiene nuestro sistema educacional y el por qué ellos como sociedad no podían permitir que esto pasara. Por otro lado, está este malestar que usted menciona. Hay muchos problemas sociales que tienen que ver con lo tangible y lo intangible. Migración, el habitar las ciudades de diferentes lugares, también el problema de la vivienda, cómo crecen los campamentos por personas que no son capaces de pagar un arriendo y un Estado que no los puede solucionar. El transporte, podemos ir sumando, incluso la contaminación y el tema del agua. ¿Es hoy día un buen momento para actuar, para poder tener esta solución y lograr hoy día un cambio en nuestra sociedad? Yo diría que es un mejor momento que hace 20 años atrás, porque efectivamente la fortaleza del modelo neoliberal chileno fue que durante algunos años, y más en la postdictadura que en la dictadura misma, tuvo la capacidad de hacer parcialmente real este sueño del enriquecimiento personal. Digo, y por los factores que pueden enumerarse, que son muchos, el crédito, lo que se quiera, pero efectivamente para muchas familias que en tiempos anteriores le habría sido imposible acceder a, no sé, a un auto, a viajes, a salir a comer a un restaurante, eso pasó a ser una posibilidad, pasó a estar dentro de su horizonte de posibilidades concretas. Y eso generó un efecto muy potente de, ni siquiera de aceptación, yo diría de encandilamiento de muchas personas, incluso en los sectores populares que hablábamos recién, respecto del modelo que estaba funcionando en Chile. Entonces se generó una especie de cambio cultural bueno, estamos en este sistema que, claro, no es la utopía, pero funciona y vivimos mejor que nuestros padres y nuestros abuelos. Mandamos a nuestros hijos a la universidad, etcétera, etcétera. Eso se pudo sustentar durante unos 20 años. Pero llegó un momento en que ya ese modelo empezó a estancarse, ni siquiera por errores de sus conductores, sino porque, se habla aquí, ¿no es cierto?, de un cambio de ciclo, porque pareciera ser que, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, el ímpetu expansivo de la economía liberal está llegando a su límite. Y estamos viendo que incluso en los países metropolitanos, como Estados Unidos o Europa, hay un creciente escepticismo respecto de la capacidad de crecimiento que tiene este sistema tal cual es. Y vemos fenómenos como en Estados Unidos de regresión proteccionista, por ejemplo, que va radicalmente en contra del modelo neoliberal. Entonces, hay cuestiones que están ocurriendo con la economía capitalista mundial que ni el gobierno de Piñera ni la derecha chilena tienen la capacidad de resolver por sí misma, y que lo que hace es agudizar los problemas que acarrea este modelo, que tú los enumeraste muy bien, y que
no parecen tener una perspectiva de solución muy próxima, muy realista. Y eso efectivamente configura un ambiente de malestar creciente que pienso yo debería aprovecharse para apuntar, digamos, a las verdaderas carencias humanas y sociales que tiene el modelo y que han estado maquilladas hasta aquí por el consumo y por la prosperidad más aparente que real. Ernesto, Camila, ¿cómo usamos o cómo ocupamos de buena manera este momento para también impedir que ocurra lo que ha pasado en otros países, ¿no? Que aparece una figura muy comunicacional que encarna muy bien estos titulares, ¿no? Que se lo sabe muy de memoria y que es capaz, sin un proyecto de político, de llegar a decir, este personaje va a resolver mis problemas en el mediano y corto plazo. O sea, en Estados Unidos está hoy Donald Trump en el país. En nuestro país, José Antonio sigue creciendo, ¿no? En cada una de las encuestas políticas. Si bien no tiene una gran participación y no estamos diciendo que él va a ser el próximo presidente, hay un 12% de personas que se sienten identificados con lo que él representa. ¿Cómo se hace para lograr cuajar con esto otro y que no surja una figura así que encandile nuevamente a este sujeto despolitizado y lleve a Chile por otro rumbo? Bueno, yo creo que una de las paradojas de la última década es que sobre los estropicios del neoliberalismo, lo que se instaló fue unos ciertos liderazgos y discursos de tipo neofascista. O sea, la extrema derecha, con toda la brutalidad de su lenguaje, comenzó a hablar de la vida cotidiana de las personas, no de las causas de los problemas, que es donde más o menos se ubica más el discurso de la izquierda, sino en las consecuencias de los problemas. Porque evidentemente las olas migratorias se generan porque es un modelo global donde hay perdedores y ganadores, países perdedores y ganadores dentro de los países, dentro de las regiones. Y claro, la migración genera problemas en las sociedades, pero claro, esa se pueden combatir, ¿no es cierto?, o enfrentar de manera solidaria, humanitaria, o bien con discursos xenófobos, o como se dice ahora, aporofóbicos, en el sentido de que en realidad se odia al extranjero pobre. Entonces, la crisis que va conduciendo el neoliberalismo tiene una salida posible en un discurso de extrema derecha protofascista, que es lo que yo creo que ocurrió en Brasil, el mismo discurso Trump y lo que representa José Antonio Kast en Chile, etcétera. O sea, la derecha está entre dos derechas, una derecha más económica, preocupada de relegitimar el modelo neoliberal, y una derecha que asume en este estado de disolución social que genera el mercado, de la falta de comunidad que se destruye, genera discursos fuertes. Por eso tampoco es casualidad el avance de los discursos fundamentalistas religiosos, evangélicos. O sea, este neoliberalismo y el mercado destruye comunidad, destruye una noción de comunidad, y eso tiene que ser reemplazado por algo. O sea, y ahí, por lo tanto, discursos fuertes, liderazgos fuertes, populismos neofascistas, evangélicos fundamentalistas, son respuestas al mundo popular. ¿Y cuál es la respuesta de la izquierda a ese mundo popular? Antes era por lo menos una izquierda que estaba en ese mundo popular, que generaba identidades fuertes, pero yo creo que también en eso hay una cierta, no quiero ser pesimista ni fatalista, pero hay una cierta derrota cultural en relación a ofrecer desde la izquierda identidades, propuestas, prácticas sociales que sean una alternativa a estas otras fórmulas conservadoras y protofascistas que se han ido instalando con un cierto discurso también en el mundo popular y de los trabajadores. No es casualidad que en Francia, de los barrios que votaban al Partido Comunista, pasaron a votar a Le Pen. O sea, ahí hay algo de lo cual hacerse cargo y reflexionar como izquierda.
Camila, hoy día el diario La Tercera traía en sus dos primeras páginas, ¿no? Aproximadamente 22, 25 figuras a las cuales se les preguntaba, o más bien se hacía un recopilado de prensa de lo que ellos pensaban frente a ser candidato presidencial para las elecciones que vienen. ¿Cómo se trabaja para evitar que este discurso de quién va a ser el próximo presidente del país quite todo tiempo de discusión a poder armar un proyecto político? Porque podemos pensar que, no sé, a partir de mañana se va a empezar a pensar quién va a ser el representante de la izquierda para ocupar el sillón presidencial cuando Michelle Bachelet nuevamente dice que ella no está disponible. Entonces, ¿cómo hacemos para ir por la otra discusión y no terminar en esta, que es la que los medios de comunicación proponen, de cuál va a ser el nombre que va a llevar esa candidatura? Sí. Para unas discusiones de este tipo, si bien lo electoral a veces es un problema, también es una oportunidad, porque justamente no somos solo nosotros los que hoy día nos estamos preguntando, diciendo hay oportunidades para repensar una alternativa, sino que hay más fuerzas haciéndolo, y el escenario electoral puede ser una oportunidad para preguntarse hacia qué país construir, y parece que ya no es solo baladí ofrecer, digamos, una serie de medidas de corto plazo que, como vemos también con los fenómenos conservadores o populistas o los mismos intentos que ha tenido el gobierno hoy día, parecen ser de un rédito muy breve. Y al menos parece que los malestares hoy día difícilmente se resuelvan con réditos o con procesos de un inmediatismo político, y requieren de esta mirada o esta pregunta: ¿por qué Chile construir? Entonces, ahí hay una oportunidad, y quería vincularlo con el comentario anterior. O sea, la democracia podríamos decir que un músculo hay que trabajar, y en Chile es un músculo que está bastante flácido. Y el neoliberalismo en algún momento construyó una alianza muy fructífera con formas de democracia o de construir una república, y hoy día le están siendo complejas. Entonces se está interpelando si es la mejor forma para mantener o no sus intereses. Entonces esa cuestión está abierta. Para quienes creemos en la transformación social, hoy día, más que la democracia, la política como un espacio posible donde deliberar y expresar intereses es necesario para esas transformaciones sociales. Entonces, hoy día lo electoral debería ser una oportunidad para preguntarse por qué Chile o qué sociedad en Chile construir, digamos, y cómo avanzamos hacia allá desde las interpelaciones que la misma sociedad viene haciendo en los últimos decenios. Preguntas abiertas que quedan en este debate, en un debate que se está trabajando desde la izquierda, ¿no?, para poder responder a esta crisis, a este momento actual, más bien, de la política nacional. Se nos acaba el tiempo, así que agradecerle, por supuesto, a Ernesto Águila, Julio Pinto, Camila Miranda, por habernos acompañado en este foro organizado por Fundación Nodo 21, transmitido por Radio Universidad de Chile, y a todos ustedes y a nuestros auditores, por supuesto, que nos sintonizaron a través de la 102.5 FM, nuestro diario electrónico radio.chile.cl, y también en nuestro Facebook Live. El video va a quedar disponible en las próximas semanas también para que lo puedan volver a revisar. Camila, Ernesto, Julio, muchísimas gracias. Gracias.